las actitudes mesiánicas son propias de un dictador. Y ahí el presidente que está ahorita, porque si algunos parceros que me distinguen de hace tiempo me van a batir quizás esto, y es que yo apoyé su candidatura ¿A de la fondo alcaldía o a la presidencia? a la A las presidencia. dos. Yo creo que a las dos, Sí, pero creo que uno tiene derecho a equivocarse, que la pobreza es una consecuencia de problemas estructurales que trasciende de raíz el tema de la actitud. O sea, es una falacia el decir que el pobre es pobre porque quiere, no normalizar la precariedad. O sea, uno es en todo, en las condiciones, en la vida, se normaliza el tema de lo guerrerista, entonces yo soy un guerrero y puedo con todo. Y como decía Jaime Garzón, si la juventud no asume su rol de transformación, no lo va a hacer nadie. Bueno, y estamos con un personaje de personajes, que una vez me dijo que la parte social de alguna u otra forma no tenía que ser vista por muchas personas, que tenía que ser dentro del territorio, que no le importaba ser influencer o llamar mucho la atención, pero sin embargo, Centro, Candelaria, Santa Fe, mejor dicho, lo conocen en casi prácticamente toda Bogotá, diciendo esas palabras, ¿cómo lo ve? Entonces con ustedes tenemos a Emigrante. Primero que todo, le agradezco mucho por la invitación, Besmin. Eh, Me siento halagado con esa introducción. Y de fondo, pues la idea es desarrollar el por qué usted expuso inicialmente eso, el por qué expongo la labor social como un ejercicio de vocación, y eso supone también usted entregar muchas cosas, a veces sin el reconocimiento necesario. Entonces, como que, primero que todo, reitero, agradecer esta oportunidad de poder conversar con ustedes. ¿No cree, perro, que uno a veces no quiere las cosas, le llegan? Porque parte de esa labor es que lleguen ese tipo de cosas si uno no las quiera o inclusive si uno está en contra de ese tipo de cosas. Yo creo que lo importante de la utopía es que más allá de que uno sepa que no va a suceder, impulsa algo, genera movimiento. Y a la hora de usted generar movimiento, transformación, creo que mucho en el principio de entropía, de los choques, del desorden, pero que el desorden también genera unos nuevos órdenes, es que eso también genera una fuerza de atracción. Creo que desde que usted tenga la certeza de que quiere hacer algo, busca las condiciones. Creo que ahí está también el tema de la gestión de las redes de apoyo, que, que redundan en muchas cosas, pero lo importante es que de alguna manera también uno se deje llevar por o la corazonada o el sueño, y permita que ese movimiento transforme, ¿sí? Y creo que también he estado en una dinámica coyuntural, y es que esa transformación también toque adentro, porque uno a veces en lo social está en función de transformar muchas cosas, pero creo que, como dice la realidad mental, lejos es ir a lo profundo, y lo social es también a partir de la empatía entenderse, y uno también cada vez construir una mejor versión de sí mismo. Entropía, cuántas palabras no me dijo ahí que uno como que, uy. Mejor dicho, vea, solamente con esa introducción yo creo que usted ya les llamó la atención la forma o ese pensamiento que Migrante tiene, ¿no? Muy de reflexión, muy de ideología, mucho de pensar, ¿no? Izquierda, derecha, bailarín, también le tira el graffiti, también hace política, economista, que también es una parte muy importante. Pero, ¿usted cómo se define en sí? Porque usted tiene muchísimas facetas. Yo creo que en muchos aspectos creo que soy un rapero que baila bien merengue y que canta salsa. Creo que desde esa diversidad de gustos, de roles, de cualidades, de haceres, me constituyo. Creo que no me condiciono algo, y es que el desarrollismo lo que ha generado es condicionar o reducir la capacidad del ser humano. Antiguamente, la misma persona que investigaba sobre medicina era la misma persona que pintaba, por ejemplo, el sistema digestivo. O sea, el mejor médico, por decirlo de alguna manera, era también el mejor artista. Y Tenían poco a como poco muchas facetas, muchas era, multidisciplinarias. era polifacético, y creo que el ser es eso. Creo que lo importante, más allá de lo que se haga,
es que realmente haya una raíz y haya un sustento y haya una razón de ser. Y de fondo, ¿por qué lo soy? Que eso es lo importante, es por el barrio. El hecho de estar cerca de las cruces, nacer en Egipto, es estar constantemente permeado de factores culturales, patrimoniales, históricos, porque si hablamos de cruces y Egipto, estamos hablando de la historia de la misma ciudad, de la constitución, y eso hace que usted, ese entorno, ese contexto, comience a formar su criterio, su pensamiento, sus ideales. Entonces por eso pinto, el entorno me permitió graffiti, me gustó, me dejé llevar. La salsa mm, refleja también una condición política desde sus letras, también una identidad en lo latino. Entonces todo lo que su merced presentó como parte de lo que es emigrante o como lo que es, pues se fue dando en el camino y todo en función principalmente de uno crecer como persona y quizás como profesional. Pero vea que usted me dijo bailador de merengue, salsa, grafitero, cantante, pero una parte que usted no me dijo, perro, fue economista, fue líder también social, también político, perro, porque usted entiende estas dinámicas. Y en ningún momento lo mencionó. O sea, si uno, por ejemplo, dice algo y eso ponemos en un contexto general, pues si yo tengo una carrera, una profesión, pues va a ser lo primero que yo digo porque le metí años y años de práctica. Pero usted en ningún momento dijo eso. O sea, usted le da más resignificación a esos temas del ser, esos temas espirituales, esos temas multifacéticos lo que le dio el barrio, perro. Qué interesante eso. ¿Por qué es eso, perro? Yo creo que la academia, el ser de la misma, tiene que ver con la vida, con la calle, con los conflictos sociales. Y no hay un libro que reduzca eso. No hay un libro que sintetice la vida en sí misma. Y en ese sentido creo que el poner de base lo que me ha constituido como persona inicialmente también es lo que fundamenta la decisión de adquirir herramientas académicas que me permitan, como lo dije anteriormente, crecer como persona. Entender también que como ejercicio participativo social, en un Estado de Derecho en el que nos encontramos, por ejemplo, para darle ya un contexto de nación, aprendí que uno tiene el derecho a opinar, pero debería también tener el derecho, que es un tema que he ido reflexionando con las personas con las que principalmente discrepo, debería tener el derecho a sustentar. Usted tiene la oportunidad de decir es cualquier cosa, que el cielo es azul, pero debería sustentarlo. Y en marco de entender que uno a veces se deja llevar por la emocionalidad, creo que la economía está en lo cotidiano, está en las políticas públicas, está en lo financiero, está en la misma sociedad y me permite entender más qué es lo que voy a proponer, qué es lo que voy a criticar y qué es lo que voy a seguir construyendo de fondo. Entonces como que yo creo que soy más artista que economista. Sin embargo, el tema de apostarle a crecer en lo académico también es entendiendo que la academia ha sentado bases en mi vida que sin ella no tendría, por ejemplo, eh, no hubiese tenido la oportunidad de haber eh, hecho parte de procesos muy enriquecedores. O sea, la academia creo que es fundamental porque me ha permitido entender eh, métodos, me ha permitido aprender herramientas, me ha permitido entender a la otra persona. Creo que Mario Mendoza decía que la persona que lee relativiza, entiende que Relativiza y sí, eso es. eso es que la academia también y los libros le permiten a uno de alguna manera a pesar de también dependiendo lo que usted lea o creo que cualquier cosa, el hecho de leer es importante, es que el universo de las visiones también construyen el contexto que uno vive y al cual uno lo afecta. Entonces, como que la academia le permite entender de que la visión de uno es importante, pero también la visión de los demás. Y eso es un ejercicio de fondo político. ¿Sí? Cuando usted le entiende que hay dinámicas, por ejemplo, en otras partes del mundo que también se viven acá, esas cosas en común también y esos diferenciales son fundamentales para entender al menos
al menos para permitir mayor empatía a la hora de dialogar con el otro. Entonces creo que es fundamental eso. Sin palabras, perro. Pero pues hay algo que usted me dijo muy interesante, es el tema de economía, ¿no? Si yo me pongo dentro de ese contexto y la economía uno la entiende muy generalizada desde va un sector capitalista, o sea, el hecho de que yo estudie, entre comillas, generalizando todo, porque me gustaría que usted aclare todo este tipo de cosas porque es una conversación bien entretenida, que de todas maneras le puede dar un punto de referencia a nosotros y de pronto a otras personas. Economía uno a veces lo refiere con capitalista, ¿no? Pero yo Sí. creo que usted no está dentro de ese concepto, perro. Yo creo que usted está diferente a ese concepto. No digo de pronto socialista o comunista porque no sé esa posición política. Yo creo que usted tiene una posición política diferente, pero sí considero que, ¿por qué estudiar economía cuando de alguna u otra forma el entorno, y usted me lo contaba antes, que usted estaba en las clases y que comenzaba, que no tenía como ese rayo, ese contexto, esa armonía con los estudiantes, porque estaban en otro contexto, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Y de dónde surge ese tipo de cosas, perro? Es precisamente ser coherente con lo que impulsa sus decisiones. La razón por la cual mis parceros y mis parceras estudiaron economía es porque estaban en un banco y eso les permitía herramientas para quizás ascender. Mi decisión correspondía precisamente a entender cómo funcionaba tanto el sistema público como privado para establecer posibilidades o quizás proyectos que establecieran inicialmente los ejercicios artísticos como una posibilidad y una herramienta de transformación social. El entender cómo se formula un proyecto, cómo se evalúa, cómo se establece un presupuesto, pues eso es economía de fondo. Y cuando hablo de que la economía hace parte de lo cotidiano es que se pueden hablar de las economías populares, que son las naturales de los barrios, de los intercambios que se dan a veces en la tienda, en la plaza de mercado. Esas son las economías populares. Está las economías circulares que a partir de una reflexión interesante y es eh, cómo esa percepción de lo que es desechable se rompe y es como le damos una segunda oportunidad a las cosas y eso de fondo también rompe la perspectiva capitalista. O sea, que usted nada de bancos, es de trabajar en banco. Yo creo que yo no me veo en un banco, al menos de pronto no estando sentado o en un cajero sin desmeritar, digo, es un tema de gusto, de pronto trabajaré en un tema de responsabilidad social, entendiendo que Tema eso hace social. parte de, de, de sus haceres, pero el sector financiero no, en términos de desarrollarme como profesional, no me ha llamado nunca la atención. ¿Qué opina del sistema financiero? En Colombia específicamente. Yo creo que en el desarrollo, las mismas transacciones y en las mismas dinámicas que se dan del ser humano y de cómo se ha constituido alrededor de las economías, pues lo financiero es importante, ya está tan impregnado en las dinámicas diarias también que el decir que es efectivo y es necesario se puede reflexionar desde lo que hace, eh, por ejemplo, Bancolombia con Nequi, ese ejercicio de financiarización y de permitir el acceso a las economías informales a unas transacciones, al menos en lo virtual, me parece muy interesante y creo que eso también es una manera excesivamente asertiva de cómo también se permite el acceso a estos servicios que tradicionalmente hace 20 años no se podían acceder. Y dos, que también está este tema de la digitalización de los servicios financieros, por ejemplo, de este man que tiene un banco digital de cómo también democratiza el crédito a partir No, de no bank. eso, también es importante porque de fondo lo que genera también acumulación de A más de capital, uno le dieron esa tarjeta, perro. acumulación de capital en ese sentido, hablando de democratización de los servicios financieros y el crédito, lo que permite la Tenía, capitalización es el crédito. tenía una persona, perro, un amigo, que no quiero decir el nombre, y estaba re contento. Yo tengo tarjetas de crédito.
Y este weón llega re contento. Uy, perro, vea lo que me dieron. Y no llega con una cartica, con un cartón al ladito y dice, no, y te queremos, y dan sticker y toda la vuelta, y la tarjetica bien linda, y, o sea, es presentable y bien bonito. Y el perro, y este weón me dice, estoy contentísimo, me acabaron de dar una tarjeta de crédito y tal, y voy a comprar algo. Pero contento, perro, y ese tipo de dinámicas son interesantes, ¿no? Yo creo que Pero, hablando de pero, pero, juventud, pero, por ejemplo, acá estamos hablando de este tema económico, pero yo sé que tenemos a sí, personas que son artistas, líderes sociales, parche, no sé, amigos, compañeros. Este tipo de cosas son como que estos maricas que se pusieron a hablar. Porque también es importante hablar de este tipo de conceptos. porque por ejemplo hablando de la plata, si hablamos de la realidad económica de los jóvenes en este país es densa, de los artistas es densa. O sea que si hablamos de proyecto de vida tenemos que hablar de economía. En ese sentido, el hecho de entender cómo funcionan las cosas, cómo uno también puede adquirir o asumir decisiones en consecuencia, porque por ejemplo usted habla de su compañero y dice quiero gastar algo, pero de fondo la esencia del crédito, por un lado desde el sector financiero le sirve una persona que sea consumista, porque de fondo permite eso, capitalizar desde el interés, pero lo que supone el crédito desde sus antecedentes en términos del desarrollo industrial, por ejemplo, es que usted tenga un crédito para invertir, no para tapar Para huecos gastar. o para dejarse llevar por algo que termina siendo innecesario en términos de prioridades. Entonces, el hecho de usted entender todo esto le puede permitir tomar decisiones mucho más acertadas en todos los aspectos, en lo familiar, en lo profesional, en lo académico. Por eso es importante, creo que cada vez que se habla de arte, cada vez que se habla de política, cada vez que se habla de lo comunitario, es también, tiene que ver netamente con dinámicas económicas. Y por eso también estudié economía. Un parcero que por ahí está detrás de cámaras decía que por el hecho de que se haga un concierto de hip hop, no supone que eso no tenga las condiciones profesionales. Y eso supone un tema netamente económico y de gestión. Entonces, el hecho de entender que si se quiere dignificar las prácticas, por ejemplo, culturales o al menos desde hip hop, se debe entender eso, que esto no es, que claro, hay unas condiciones que de base son de gueto, son a veces que toca camellar con las uñas, pero la perspectiva a mediano y a largo plazo debería ser dignificar esta práctica que supone una inversión de tiempo. Hablando de economía, en parte se da como una pseudociencia que permite la administración de los recursos eh, limitados, o no recuerdo muy bien, sí, lo que se acaba. Sí, recursos limitados está bien. Y entre ellos está el tiempo. Y un rapero le dedica todo su tiempo prácticamente al rap. Eso es un recurso precisamente. Y entendiendo eso también está eso como base para, para buscar también las herramientas y las condiciones para mejorar. Por eso es importante hablar de economía en todos los ámbitos, en lo público, en lo privado, en lo cultural, en lo eh, académico, en todo lado afecta a la economía. Por eso cuando se habla de bienestar social en países desarrollados, tiene que ver precisamente con temas económicos, con temas de desempleo, con temas de ingreso per cápita, cuánta plata tiene un ciudadano. Y ahí tiene que ver que en esos países desarrollados también se tiene una perspectiva de enfoque cultural. Entonces, claro, eso también la academia permite eso, entender cómo funcionan los sistemas en otros lados y entender también que aquí puede funcionar las vainas mejor. Y le complemento para cerrar esa respuesta que yo estuve en Suiza algunas veces y mi pregunta permanente fue, mientras caminaba y veía carros como un Bentley, como un Jaguar, como un Porsche en todo lado, era porque allá sí y aquí no. Tiene Porque que no se ver, quedó a vivir allá. creo que tiene que ver precisamente, por un lado, con el arraigo, ¿sí? Dos, creo que una apuesta política es entender de que tuve la posibilidad, bendito Dios,
pero creo que también el reto está en que si uno tiene la posibilidad de plantear o establecer al menos ideas, las ideas tienen poder para que el país no se quede como está, ya desde el arte, la cultura, desde donde uno pueda, tiene que hacerlo, porque es que si, como lo decía Jaime Garzón, si la juventud no asume su rol de transformación, no lo va a hacer nadie. Entonces yo pude haber hecho parte de esa ola de migración, que también admiro y respeto porque soy emigrante artísticamente, así es mi nombre artístico, Emigrante 10. Admiro las personas que emigran, pero también siento una responsabilidad con la realidad que me ha afectado desde pequeño. Y eso es fundamental. O sea, es como salir, ver, entender y aún así también que esos paisajes tan bonitos me permitan también renovar pensamientos y ideas, porque cuando uno conoce otras culturas también Lo entiende. entiende y también aporta cosas distintas a su territorio. Hay una Quiero cosa, decir algo, quiero salir del barrio, porque uno a veces en el tema del arraigo uno como que se pega a él y no, el mundo precisamente es usted lo mucho decía, más... ¿no? Lo decía en un foro y me va a tomar su palabra, pero es el tema de la resiliencia, ¿no? Que entre más guerrero, entre más duro nos haya tocado en la vida, entonces más chimba más chimba, ¿no? Ese tema, ese término de resiliencia, ¿no? Es que a mí me tocó la vida duro y a usted no, ¿no? Como si tocarle la vida a uno fuera duro, que le tocó guerrearla, le tocó re duro, fuera un honor, ¿no? Entonces estamos como que perpetuando la miserabilidad, ¿no? Como un placebito de, chimba, me tocó la vida dura, entonces me siento bacano y usted que le tocó la vida suave, pues entonces es un bobo marica y entonces yo soy el que la tengo, yo soy el propio, pero pues estamos perpetuando la miserabilidad y que esas condiciones materiales permanezcan en el tiempo y sigan construyéndose, inclusive que nos sintamos orgullosos de tener una vida a veces de mierda, ¿no? Y entre más de vida de mierda, entonces más chimba nos sentimos. Entonces, eso se lo dijo, me tomo su palabra, perro, porque también lo dijo muy interesante y a mí me quedó resonando, pero también es muy, muy relevante ese tipo de contexto, perro, ese tipo de situaciones que usted dice, bacano, bacano el barrio, bacano que hemos podido viajar y conocer otros lados, otros territorios, otros lugares, y eso a uno le expande la mente, bacano el barrio, bacano el territorio, pero no hay que quedarse en ese tipo de cosas. Y yo creo que este tipo de conversaciones, pues ayuda, ¿no? Y que lo vean, no sé, 1 millón de personas o 3 personas, pues ya estamos haciendo como una bolita de nieve que cada vez va creciendo más. Y ese tipo de conductas y yo creo que es muy importante, se deben de seguir haciendo, perro. Y más usted que es una persona bien idealista, que tiene bastantes ideas y cuando uno lo escucha hablar, pues perro, las personas dicen increíble, o sea, bacano. Entonces ese tipo de cosas, compartirlas y más ahorita que tenemos las redes sociales, pues deben de ser bastante, creo que deben de ser muy relevantes, emigrante, perro, muy, muy relevantes. Yo creo que el ejercicio o el término política supone buscar el beneficio, el bienestar de la mayoría. Y el hecho de entender eso es también, uno, como su merced lo dice, no normalizar la precariedad. O sea, uno es en todo, en las condiciones, en la vida, se normaliza el tema de lo guerrerista, entonces yo soy un guerrero y puedo con todo y creo que no debería ser eso. En ese sentido, creo que a la hora de usted buscar con el ejemplo, sin que sea su responsabilidad prioritaria, de que se pueden mejorar las cosas, de que uno puede adquirir herramientas, que uno puede mostrar cosas positivas de un lugar que tradicionalmente ha sido estigmatizado, como por ejemplo las cruces, pues ya está haciendo un ejercicio político y es lo que usted está diciendo, el contagiar de manera positiva. Y eso se vuelve una dinámica política, porque permite una reflexión, porque genera un tema de sinergia, de cohesión, de fuerzas, de pensamientos, y eso es fundamental. Creo que uno a veces cuando usted dice que uno genera una cantidad de reacciones o de resultados inesperados, porque creo que también el barrio, la experiencia, el corazón principalmente le dan sustancia al discurso que uno da. Y claro, como no es un tema de un año ni un día, es un tema de un proceso desde pequeño como usted, como Klaus, como Tintín, sí, y resalto estos liderazgos porque de fondo también a mí me constituyen. Yo no sería lo que soy si no hubiese contado con la guía de ustedes. Y es eso también, creo que en lo político, el entender al otro, el valorar el aporte que da la palabra del vecino en un país donde a veces no respetamos la diferencia, que después si algo hablamos sobre eso, es, es fundamental establecer como condiciones desde cualquier herramienta que permitan que la diferencia no es
sinónimo de enemistad ni de rayes, sino esa es la esencia de fondo de la democracia. Entonces como que seguir con esa persistencia que a veces es complejo, de querer seguir haciendo, de querer usted comunicar, de querer mostrar cosas distintas, matices, relatos de vida, eso creo que de fondo también es algo que redunda en lo político. Me dijo algo de diferencia, me dijo algo de las condiciones en las cuales las personas son diferentes y eso también puede ser debate, ¿no? Desigualdad. Ese tema, ¿es un tema o no es un tema? Se lo pongo desde la parte o desde la otra cara de la moneda. Hay algunas personas que, y esto para complementar un poquito antes de, este tipo de cosas son importantes, perro, y nosotros más que somos artistas y que somos agentes culturales, el pensarnos este tipo de cosas, el tener este tipo de conversaciones, es bacano, más allá de hacer una canción, más allá de cantar, más allá de hablar con el pana en la calle, creo que este tipo de conversaciones se deben de dar en espacios así tomándonos una cervecita, en espacios dialogando, pero se tienen que dar. Y yo creo que este tipo de espacios se puede propiciar este tipo de oportunidades, perro. Se lo pongo desde la otra mirada. Eh, Axel Kaiser, Diego, Agustín Laje hablan desde una perspectiva de que la desigualdad en sí no es un problema, sino que es algo inherente a la naturaleza humana y que ponen un ejemplo de que así todas las personas sean desiguales, pero todos, la persona más mínima gane $5.000 y la otra gane 5 millones mensuales de dólares, entonces ahí ya no hay desigualdad. Ahí no hay pobreza, hay mucha desigualdad, pero no hay pobreza. Ese tipo de cosas son buenas porque lo que intenta el mundo de alguna otra forma pues, es eliminar la pobreza. Pero yo sé que usted tiene otra perspectiva. ¿Cómo la ve? Hay gente que establece que la pobreza es un tema de decisión y lo reduce a una consecuencia que se deriva de la actitud. Y eso creo que se refuta de una manera muy contundente y es con los números. Y creo que se puede asociar desde los países desarrollados y los que no. En ese sentido, creo que un ejemplo, cuando hay una protesta, llega una persona de una manera muy astuta a vender algo de la temática de la protesta. Yo siento que en ese sentido el coaching se vuelve una falacia que capitaliza eh, una idealización o unos sueños o unos, o sí, unas falacias que de fondo dicen como que volverse rico no depende de las condiciones de base. Y las condiciones de base son el nivel de ingresos, son el nivel de educación, son el nivel de industrialización de un país, porque no es lo mismo usted hacer un emprendimiento aquí que hacerlo, por ejemplo, en Suiza. ¿Cuántas patentes hay aquí en Colombia anualmente y cuántas hay en Suiza? En términos de inversión también. Entonces yo sí considero que la pobreza es una consecuencia de problemas estructurales que trasciende de raíz el tema de la actitud. O sea, es una falacia el decir que el pobre es pobre porque quiere. Y también y tiene sentido también lo que dicen en solo una cosa, y es que el sistema capitalista promueve la desigualdad, pero ellos lo romantizan. Entonces, como es así, toca mirar qué se hace. Sin embargo, en términos de desigualdad y de equidad, lo que le digo, los países desarrollados muestran de que eh, las políticas públicas tienen una afectación Funcionan, directa, claro, obvio. ¿sí? En las condiciones de las personas. O sea, tienen unos mecanismos efectivos que es la dinámica en lugares como estos. Y coyunturalmente digo algo muy fundamental y ahí es para que se vuelva un tema de discusión, otro tema, y es que hay un académico que dice que las actitudes mesiánicas son propias de un dictador. Entonces, en un lugar con tanto caos como Colombia, Un Mesías. sale un presidente como el que está ahorita y sale un coach que dice, tranquilo, todo va a estar bien.
aguanta hambre que mañana vas a comer camarones. Despiértate a las 5 de la Entonces, mañana y métete en hielo y sí, ya, entonces, rico. no, yo creo que el tema de los hábitos saludables tienen que ver con el hecho de que usted Sí, tenga marica, es construcción de unos que pensamientos diferentes. Cuando usted madruga, cuando tiene una disciplina, cuando como decía Ari Yankee, usted tiene que disciplinar su mente para que todo le funcione. sí, pero hay algo que se llama condiciones materiales, o sea, Claro, eso afecta. Las condiciones materiales, las condiciones institucionales afectan el ser y eso es fundamental entenderlo. Entonces yo sí creo que discrepo totalmente con lo que plantean. Creo que ay, yo eh, tengo tres cositas para decir. y ya. Primero, es una historia, pero póngale creo que cuando estaba eso de que estudien vagos, estudien vagos, uno lo cogió como de hobby, ¿no? Y había una china de la Nacional y estábamos, yo creo que era un desayuno. Y perro, normal, voy, y yo no sé, ella dijo algo y yo le dije, le demostré que no era verdad. Y le digo, estudien vagos. Perro, esa china se puso así, ¡pum! Cogió la maleta y se fue. Y jamás la volvió a ver, perro. Así es, pero no, es porque es como una anécdota que se me ocurrió. Segundo, perro, el tema de, me parece importante lo que usted dice de que, obvio, hay condiciones políticas que generan la pobreza, pero también yo siento que hay una situación dura y eso también puede entrar en discusión de que, listo, bacano, tenemos unas condiciones obviamente que permiten la pobreza y generan, pero yo creo que se llega a veces al tema de la victimización extrema, ¿no? Entonces yo nací en un barrio pobre y me tocó re duro, entonces por eso yo soy así, o el tema de generar excusas y no, que no es culpa mía, es culpa del presidente, no, que no es culpa mía, es culpa de mi mamá, es de mi hermano, es de mi esto, es como si la culpa siempre, desde esa posición ideológica, siempre la culpa va a ser de el otro, pero jamás mía. Entonces se comienza una práctica ahí de victimización que no es culpa de la sociedad, es culpa de la política, pero jamás va a ser mía. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, stop. Pero por el otro, sí siento, perro, que las condiciones materiales realmente tienen un impacto. O sea, no es muy diferente un chino que nació en este barrio, un chino que nació en Chico 100, es completamente. Y yo sí, yo sí considero, por ejemplo, que la riqueza no crea educación, sino que la educación crea riqueza. Eso lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, pero yo soy de ese tipo de ideología materialista que yo sí considero que los aspectos materiales, como el primero tener una casa, tener un empleo, tener dinero, pues propicia ese tipo de cosas como el yo poderme despertar a ir al gimnasio, yo poderme despertar a leer un libro, yo poderme despertar a hacer algo que me genere conocimiento, pero mientras yo no tenga esas condiciones materiales, pues de alguna otra forma a mí me toca guerreármela y trabajar y meterle, entonces no va a tener ese tiempo pues para hacer ese tipo de cosas que me pueden generar un conocimiento, me pueden permitir ese tipo de, de temas, de acciones. Yo creo que en ese sentido hay dos polos. Sí, es. O sea, afortunadamente no es el polo democrático, pero sí hay dos polos ahí. Bueno, quizás sí, en lo negativo podría ser, y es uno, el tema de los coaching que dicen que todo va a ser color de rosa, y otro que es el tema de perpetuar la actitud de no puedo porque soy pobre, Correcto. ¿sí? Sin embargo, creo que es importante entender que somos resultado de un constructo social. Por lo tanto, mi entorno afecta mi manera de pensar. La esperanza de un joven que nació en Las Cruces no es la misma esperanza que un joven que nació en Cedritos. Hasta en la misma tranquilidad. Y eso hace que usted fundamente un pensamiento, fundamente un proyecto. Y creo que a partir de ello, considero que si hay que buscar romper con estos extremos sin llegar a, a desconocer ninguno, ¿sí? Sí, Y eso creo que es fundamental porque yo no le puedo decir a una joven de una comunidad indígena que no tenga hijos porque va a ser más pobre cuando la norma social de su comunidad la obliga. Y hay un tema que se llama el círculo de la pobreza y está en torno a la maternidad adolescente.
Entonces, ¿cómo después de que una muchacha que quizás es de un barrio popular eh, queda embarazada y eso hace que alrededor de su economía, eso tiene también un tema que se está haciendo más o menos reciente, que es la economía del cuidado, como lo que hace la mujer en la casa también es un tema económico que no ha sido reconocido históricamente, de cocinar, de lavar, hace que alrededor de esto que no ha sido reconocido, pues perpetúe su pobreza. Por eso se habla de círculo, que el hecho de todo lo que usted hace en términos, por ejemplo, de ser madre, adolescente, pues genera que usted no tenga una movilidad social diferente. O sea, el hecho de usted por estar cuidando a su hijo no pueda trabajar, no pueda... Entonces, eso de fondo tiene que ver con temas culturales. ¿Quién la mandó a tener hijos? Exactamente, pero a eso voy. Uno queda se reduce en eso, pero no se da cuenta del contexto, El, por el ejemplo, constructo social. no se da cuenta también de que eso también, las decisiones asertivas tienen que ver también con una decisión informada. Y si por ejemplo, los pelados, los jóvenes no tienen esa información de que, por ejemplo, la EPS tiene la obligación de dar condones en dos sentidos, en prevenir el embarazo adolescente, pero también en cuidar las enfermedades de transmisión sexual, pues no acceden a ello. Entonces creo que el tema de la educación, como usted lo dijo inicialmente, afecta en la economía y afecta también en la calidad de vida de las personas. Entonces creo que por eso considero fundamental que tiene que ver con temas de actitud, pero no solo es eso. Tiene que ver con varios factores que afectan la sociedad como tal. Bacano. Me quedé con ese temita de que usted dijo el Mesías. No sé, esa frase de quién es, ¿la puedo volver a repetir? La verdad no recuerdo el nombre del académico, pero dice, las actitudes mesiánicas son propias de un dictador. Y ahí el presidente que está ahorita, y esto es interesante, la lógica de él es eso, como que su salvador está mal, entonces salgan a respaldarlo, y no solo en eso, o sea, creo que su actitud corresponde a, a un cambio insuficiente. Creo que ahí me permito decir algo importante que tiene que ver también con mi decisión de haber apostado a una dinámica política ya en lo partidista a nivel reciente, y es que yo creo que el ser buen político tiene que ver con ser buena persona, ¿sí? Tener principios, valores, no desconocer su familia, como por ejemplo una persona que dijo Yo que no lo no crió a su hijo. Uno no lo crió y otro no lo crió. Y, y dos, en el tener capacidad técnica de resolver cosas, porque el desarrollo de la humanidad también es el cúmulo de conocimiento que ha permitido la misma educación. Y creo que en ese sentido, creo que el hablar de Mesías también es suponer la autoridad de lo que se debe hacer o el poder de la verdad, y eso es lo que más me ha tocado y me ha molestado, por ejemplo, de este man. Y es que, por ejemplo, nombra a Bolívar eh, en, en el tema de prosperidad social, y Bolívar cuando fue senador criticaba mucho porque no se ejecutaba el presupuesto. Y ahora un man que se dedicó a producir telenovelas pasa a dirigir una cartera tan grande y tan importante en el país, y ahorita llega a decir, es que yo la criticaba porque no la conocía, pero tampoco se preparó para administrar eso. Entonces, cuando hablo de esas actitudes también es porque no corresponden a lo que necesita el país, no corresponden a lo que en teoría supone ser un presidente que, que, que genere estabilidad institucional en el país, y eso también se basa en el reconocimiento de las capacidades de las personas. Entonces, por eso yo decía eso, porque quería llegar a ese punto. Creo que eso lo acuño fácilmente con un presidente que y también lo debo reconocer, porque si algunos parceros que me distinguen de hace tiempo me van a batir quizás esto, y es que yo apoyé su candidatura ¿A la de fondo alcaldía o a la presidencia? a O la a las presidencia. dos. Yo creo que a las dos, Sí, pero creo que uno tiene derecho a equivocarse,
más no va a vivir engañado. Por ahí tiene unos parceritos de la USA y ahorita le dicen, venga, marica. Sí, sí, pero estoy diciendo eso. Uno tiene derecho a equivocarse y más no va a vivir engañado. Pero si le han dicho por mensajes, por texto, Yo creo que sí hay personas que le han tirado un han, indirecto. sí, han generado como ese tema de, de, de sátira, de vainazo, pero yo no le doy trascendencia a eso porque creo que lo fundamental es sustentar sus decisiones. Sustentar. Sí, sustentar sus Sustentar. Y a nivel de esa decisión, por ejemplo, a nivel de lo local en Candelaria, Pero venga, cuente para reírnos, que indirecta le han tirado así brutal. no, sí, o sea, porque, por ejemplo, una persona muy cercana, no, yo creo que no es no es necesario, yo creo que de fondo es, la pregunta es, ¿por qué? No, no, a lo que voy es, Pero ¿por cuéntelo qué? pa ¿Por qué? pillar. Porque antes está y porque antes y ahora está. Sí, sí, yo creo que eso también lo sustenta algo que nos hace falta como colombianos y es la autocrítica. ¿Sí? Si soy autocrítico, también permite no simplemente llenarse uno de sátira, de rencor, de rabia o de vainazos hacia el otro, sino es entender también de pronto las dinámicas que pueden afectar las decisiones de otra persona. De pronto las personas que sean el vainazo no reconocen eso. Y a la hora de yo reflexionar y replantear mis posiciones en lo partidista, tiene que ver con los dos principios que le digo yo y le anexo otro. ¿Cuáles, Tengo un cuáles, amigo, cuáles, perdón? tengo un amigo, uno es el ser buena persona, Cucho, en tener valores, principios. Dos, en el estar preparado, ¿sí? Y tercero, el mismo barrio y la vecindad. Entonces, yo distingo un parcero que ahorita es el de la Candelaria y fue lo que estas bases fueron las que sustentaron el hecho de decir yo quiero apoyarlo. Y eso trasciende muchas cosas, trasciende colores, trasciende muchas dinámicas que de fondo a veces se vuelven la prioridad para muchas personas a la hora de apoyar un proyecto político. ¿Sí? Y él también es importante reconocer y lo pongo como referente de que a él no le constituye su comportamiento el cargo en donde esté. El man, si el man está desempleado, me trata igual que usted, hablando de parcería, pero si el man va a ser ministro, yo tengo ante todos los antecedentes, o al menos hasta el momento, y porque lo distingo hace aproximadamente 10 años, que me permiten pensar que el man no lo constituye la vanidad, ni tampoco el cargo, ni nada. O sea, siento que puedo contar con un amigo y creo que eso de fondo es un ejercicio político, ¿sí? Que no tiene que ver de fondo con algo progresista, entre comillas, porque también se vuelve una falacia o alternativo, izquierdas o derechas, sino es un tema que de fondo, desde también los resultados, demuestran que sí es un ejercicio que piensa en la gente, que en términos de proyectos y de cosas viables y sustentables, permiten demostrar de que ha sido una decisión asertiva. Sí, entonces como que quiero decir eso y resalto que yo ya no, en términos religiosos, porque a veces se asume In la your face. política, se asume la política como una religión, no comulgo con temas que tengan que ver con Petro, Ya no. por muchas dinámicas, hasta por temas personales que creo que han sido las decisiones más saludables que he podido tener. Sí. Es que el tema político a veces pega durísimo, pero en el tema familiar, agarrones y toda esa huevonada, pero. Marica, marica. No, sí, a la final aquí más allá de lo que sea, seguimos siendo amigos. No, y lo peor es que estábamos detrás de escenas o antes de iniciar esto hablando mierda de que no, que cuento que No, 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 eso no, porque es un tema de nuestro director nuestro director de producción aquí Sí, que está no, detrás de parce, escenas que no lo queremos banderear. no. Pero el tema es todo ese tema político, económico, todo lo que hemos hablado que ha sido bastante interesante, iniciando con una propuesta de que vamos a parchar, vamos a joder, pero se convirtió en una conversación bastante enriquecedora. Yo creo que me voy muy satisfecho de esta conversación. Y ahora sí ya vamos como al tema, ya lo generalizamos, ahora ya quiero irlo como más al tema territorial, parce, o sea, Sí. como más el tema, somos artistas, usted es bailarín de salsa profesional, eso mejor dicho le está metiendo la ficha, gestor social, gestor cultural, estamos acá, o se escucha una canción, este proyecto o estos podcasts van en relación también como a invitar a esas personas que están metidas en el barrio, que están metidas en la historia, que están metidas en el cuento,
que tienen una idea diferente de pensar. Entonces, pero el territorio de alguna otra forma también es, es como lo general, pero todo de lo general inicia como desde el individuo, desde la pequeña gotica, ¿no? ¿Usted cómo ve ese aspecto? Sí, yo creo que el reflejo de país se puede eh, analizar parcialmente en una localidad de pronto, no sé hasta qué punto en un barrio, por el tema de la diversidad. Creo que el hecho también de entender de que hablar de la costa no es lo mismo que hablar de Nariño, sí, y esa diversidad también enriquece culturalmente la, el país y también complejiza las maneras de hacer cosas alrededor de estos escenarios. Yo creo que los barrios, al menos los del centro, tienen un contenido tan bonito y tan especial que debería estar en función del desarrollo de las personas y las localidades y de los barrios. Si usted está haciendo un producto llamado Ecos del Barrio que pretende, por un lado, promover lo artístico en la localidad. Por otro lado, generar un ejercicio de co-creación y de sinergia artística en el sector. Por otro lado, de romper estigmas. Y eso hace también que se genere un foco positivo en el entorno. Entonces creo que lo que usted hace, lo que hace, por ejemplo, arriba Breaking Borders, hacer un recorrido de turismo en un barrio, también rompe imaginarios, promueve la economía del sector, lo que hace ese clan con el tema de la promoción de dinámicas de hip hop. Y me quedo corto, creo que en cada barrio hay una dinámica importante eh, para resaltar. Creo que también es un tema ahí sí creo que es importante el tema de ser propositivo. Creo que más allá de las problemáticas sociales en los barrios hay muchas oportunidades, porque hay mucho relato de los abuelos, mucha memoria viva, eh, mucha, muchas ideas, muchas ganas de hacer. Y el hecho de que usted plantee, por ejemplo, es un caso, redes, articulación, permite que personas que tengan ideas se encuentren con los que puedan llevarlas a cabo. Y eso en los barrios hace falta, que son de fondo gestionar las condiciones para llevar a cabo proyectos, programas, planes. Eso tiene que ver con la economía. Pensar o no pensar, o sea, yo veo que usted analiza mucho la vuelta y toda la cuestión, pero a veces no es tanto de analizar, ¿no? De pensar, a veces más es de actuar, ¿no? De estar en el momento, de estar, mejor dicho, ¿qué hay para hacer? ¡Pum! De una, pero uno a veces se queda, lo pienso y tan, es como por ejemplo cuando usted se levanta y usted no sabe qué hacer, si comer desayuno o ir al gimnasio, y usted se queda ahí pensando una hora, pero pensando en lo que tiene que hacer y uno dice, perdí una puta hora de mi vida pensando en algo. O sea, a veces hay decisiones tan simples, pero que uno se enreda tanto la cabeza. Y yo creo que a usted en algún momento de pronto le ha pasado. ¿Usted cómo lidia con eso? Yo creo que es la primera vez que en términos, digamos, de lo público lo hablo y eso me toca profundamente y es que a la hora de veces tener depresión, no supuestamente, o sea, en algún momento tuve ese visaje, uno se da cuenta que el peor enemigo puede ser uno mismo, hablando de la mente o el mejor amigo. Y siento que lo que usted dice es fundamental a la hora de dejarse llevar por la terquedad y por lo saludable. De fondo tiene todo el sentido para la vida a nivel general que usted no piense mucho las cosas, sino que las sienta, que aprenda el proceso. Sí, creo que lo importante de las películas a veces no es llegar al final, sino entender los acentos, entender las tensiones. Y la vida es eso, de fondo es algo muy trillado, muy cliché, pero es cierto. Entonces yo sí considero que el pensar todo esto, el analizar, es el resultado de confrontar primero a Cristian, con Cristian y también o a emigrante, pero también confrontar una cantidad de condiciones, opiniones, discrepancias y eso es complejo.
En la medida en que usted esté tranquilo consigo mismo, la tenga clara, las discusiones con los demás van a ser mucho más claras. Y creo que a veces suena como pretencioso esto, pero, eh, pero de fondo es al César lo que es del César y siento que es importante reconocerlo. Eso lo veo reflejado en parte en usted y en Sebastián. Cuando usted habla con Sebastián, que es el parcero que le comento que es él en Candelaria, es un marica muy tranquilo, a pesar de las complejidades que, por ejemplo, ustedes dos tendrán en la vida. Y es que siento que los choques y las dinámicas y las discusiones internas pueden ser tan difíciles como usted lo permita. Entonces, cuando usted vuelve y juega lo de Daddy Yankee, cuando usted disciplina la mente, no le da tiempo a que la mente piense cosas improductivas. Ojo que lo productivo, a mi parecer, no es simplemente que esté trabajando la mente. Lo productivo también está en el que la mente esté tranquila. Y eso hace también de fondo que es no matar tanto cabeza. Venga, y esas ¿Sí? frases que usted tiene, perro, que se pone ahí a buscar en Google frases célebres y se las aprende. No, yo creo que Ay, son cosas, sí, ya, bro. yo siento que soy un anciano en muchos aspectos. Klaus ya está anciano, también es bien cuchito y el marica es de pocas palabras, pero cuando las bota contundente. Y por ejemplo, tengo un amigo muy íntimo que es el profe Villa. Es un señor ya casi 70 años. Fue profesor en la Escuela de Cine de La Habana, Cuba, que es de las mejores del mundo. Es un sociólogo paisa que, que critica mucho los paisas. Es interesante eso. Eso es ser coherente políticamente. Sí, porque usted sabe que entre países es un nicho ahí que nadie toca y ese man, yo ese man lo quiero mucho a pesar de que no lo veo hace tiempo. ¿Por qué? A lo que voy con este preámbulo de esta persona es que mi Dios, la vida, el entorno, el proceso me ha permitido compartir con gente muy sabia, con gente también que ha aportado una palabra, una frase que, que tocan no solo lo tangible, sino también el espíritu, sí, el subconsciente y ahí se quedan. Mm. Porque usted puede leer mucho, puede leer las 50.000 frases, pero usted nada le va a garantizar de que las va a nombrar en el momento justo. No. Eso depende como usted le toque la frase y quién se la diga. Y en ese sentido yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de tener un amigo que es loco e irónicamente es psicólogo, que es el gordo de Felipe Asensio. Entonces todo este círculo de que termina siendo una red de apoyo, una red de seguridad, una red de guía, una red de parcería estratégica también, pues fundamente también el discurso que estoy haciendo. O sea, esto no es un resultado de yo para mí y aquí estoy y esto es solo mío, sino eso es un tema que me ha permitido el acercamiento con gente que Pero es pille esto importante tan, para mí. tan interesante. Ese tema, por ejemplo, de las ansiedades o la depresión, últimamente la generación, sobre todo Millennial y Z, pues se ha generado hasta diferentes vertientes. Tan, tiene esto, pum, y cada vez más, y usted se da cuenta, y uno busca por internet y diferentes podcasts también que lo muestran. No sé si eso sea un caso de nosotros ahorita o de también que lo tenían antes, pero antes no lo mostraban. Yo creo que más es un caso de nosotros. No, no soy psicólogo, no lo he investigado a fondo, pero es algo muy, muy relevante Ujú. para hablar. Y yo también, obvio, perro, todo el mundo pasa por esas situaciones en algún momento. Pero a mí, por ejemplo, me pasa y a veces también me da y a veces y ahorita también la repienso y la replaneo. Y ahorita estábamos con Klaus hablando de un storyboard y repensándole y remeditándole y toda la vuelta. Pero algo interesante, perro, que yo he intentado hacer es que, por ejemplo, no me quiero hablando de este tema. Por ejemplo, usted estaba hablando de eso y yo lo que le dije fue, ¿de dónde saca tantas frases célebres? Porque si no, yo también le hubiera respondido y nos hubiéramos puesto a hablar de ese tema. Entonces le cambié la voz y lo metí a algo un poquito más Sí, diferente, sí, le sí. cambié de tono. Ese tipo de cosas a mí me han servido bastante. Y de tomar decisiones, o sea, no ser tan inseguro, gonorrea. O sea, tengo esta, ¿cuál escojo? Ya, se fue esta, tengo esta, pum, pum, tan. Y claro, uno a veces le entra tantas huevonadas en la cabeza, perro, que uno dice, no, yo no me puedo estar estresando. O sea, tomar una decisión es relativamente importante, sea cual sea y sea si uno la toma mal, pues tómela con cojones, hijo de puta. Yo siento algo que ahí
es importante reconocer dos cosas. La primera es la importancia de la familia. Sí, y ahí saludo a mi china querida de la Making, y es un poco el reconocer el papel de la familia en los momentos de felicidad y de tristeza. Y ese tema del enfoque del tramitar las tensiones, el que con pocas palabras y en pocos momentos me ha atravesado con sus palabras, es mi hermano Jimmy. Y es fundamental reconocer eso, que de fondo hablando de cómo esta institución, que es tan importante como la familia, está deteriorada muchísimo, por ejemplo, en Bogotá. Hay muchos pelados que viven solo con su abuela, una realidad re compleja, y eso fundamenta también sus ¿Creo que ese decisiones. tema también da por tener y por no tener hijos? Muchos aspectos que eso tiene que desarrollarse quizás en otro momento. Sí, sí, Y dos, que yo creo que eso también es por ejemplo, el tema de la tristeza y de la ansiedad también puede ser el costo de usted entregar el corazón. Yo en el 2022 me sentí morir, pero ya estamos revivos. esa es, así es, esa Sí, cosita. y en ese sentido salí de un proyecto el cual también le entregué mi energía, mis ideas, mi corazón, y salí re triste. Fui en el 2022, entonces como que el tema de las emociones, pues parcialmente sí, de esa manera yo lo celebro, pero que usted se sienta triste porque así eso es un visaje que hay que mirar. Yo creo que es importante algo y decirlo, y es que yo, hay evidencias que demuestran que el tema de la ansiedad y la depresión fue un problema que se agudizó en pandemia. ¿Y cuál fue la herramienta que más se utilizó en pandemia? Las redes sociales. Lo virtual. Sí, Redes entonces sociales. eso tiene una relación más que significativa respecto al tema del manejo de la salud mental y emocional. Entonces eso es un tema coyuntural porque es que usted Ahí antes, también hay, la época de Close cuando era niño era jugar en Costalados, ¿sí me entiende? Era de vivir la vida desde lo humano, desde lo real. Ya lo virtual lo abstrae a uno y hace que esto pierda sentido. Entonces cuando usted salía a jugar bolas, cinco huecos, si salía a jugar cucapata, estas dinámicas hacían también que redundara en salud emocional. póngale cuidado que hay un libro, ahorita está en inglés, todavía no lo han hecho el del traspaso en español, que habla de un man que no tiene redes sociales. Pero ese libro trata, uy, es que se me olvidó el nombre. Trata ese libro, perro, de las redes sociales o de la virtualidad, pero en menores de 18 años. Y pone una regla específica. Los niños menores de 11 años no pueden tener redes sociales. Los menores de 18 a 11 años pueden estar en internet o en eso, pero sin redes sociales. Después de los 18 años, usted tiene que tener redes sociales. Y habla de los porcentajes, habla de que las niñas en un 80% tienen depresión cuando se la pasan más de 4 horas en redes sociales. Habla también de los niños, habla de temas depresivos. Yo me vi la reseña, la vi en inglés, perro, pero me pareció increíble, o sea, el nivel de redes sociales, el nivel también, es que hay muchos temas de generación de cristal, no puedo decir mente débil porque siento que también hay una mente fuerte, pero sí siento que a mi hijo ahorita yo le mostré, también estaba viendo un video y le mostré el video. Tiene 6 años y perro, ahorita lo entendió, le mostré ese video y lo entendió y ha sido, obviamente es un reto quitarle a un chino un celular, pero es retísimo. Yo para llevar Pero se vuelve reto en la medida en que usted haya permitido obvio, sembrar ese hábito. Si no lo permite, no es un reto. a mi sobrino para llevarlo al parque a jugar fútbol, a hacer cualquier huevonada, perro, es una pelea campal. Digo economista, pero Hoy lo soy, o sea, el hecho de que pero hay un cartón que lo usted lo sustente. refiere a otro tema, ¿no? Hablo más. Estamos acá con un grafitero, cantante, salsero, merenguero, que me gustaría de alguna otra forma estos temas tocarlos y también tener la palabra de otras personas expertas, pero o sea, de pronto tener a una persona que sepa de psicología, otra persona que sepa de política también y generar como una mesa redonda, como una tertulia y hablar de este tipo de cosas sería interesante. Entonces la invitación está abierta y miramos a ver quién podemos contar, que también sean así repilos como usted, perro, y hacemos un podcast bien interesante en relación a esto porque yo creo que la conversación va para más. ¿Usted qué dice?
Sí, claro, yo creo que de la conversación siempre salen cosas importantes. Y que en la medida en que yo pueda aportar la palabra, lo que ustedes consideran que yo pueda apoyar, siempre estaré. Claro, humilde, Yo ¿no? creo que, yo creo que los antecedentes lo sustentan. Ah, Y es que, claro, hemos estado ahí en todas, y creo que algo que también se vuelve muy, muy atesorado y poco, y muy complicado y muy complejo conseguir, y con eso cierro, es que en medio de tantas dinámicas que no voy a cuestionar, es conseguir amigos, escucho. Creo que el hecho de tener parcería en los barrios, el hecho de usted recibir respaldo que no se ve quizás en una propiedad horizontal, usted no conoce ni siquiera a su vecino, es una bendición. Y todo lo que usted ha escuchado de migrante, de fondo también lo enriquece la posibilidad de tener personas, amigos, creo yo, que han acompañado en el proceso, ingratos también que ya no están en el proceso, pero que también les agradezco. Creo que el hecho de que una persona le enseñe a su manera una lección de vida, a pesar de que uno considere que no sea lo que uno espera, pues todo debe estar en función de buscar como una lección de vida positiva. Siento que de fondo las cuestiones se pueden sintetizar en la medida en que usted esté enfocado. Y creo que esto que estamos haciendo acá, para que lo hablemos con el psicólogo, con el político, tiene que hacerse en la calle, tiene que hacerse claro, porque de fondo estamos criticando la virtualidad y estamos llegando a esa matrix a partir de esta manera y esta metodología y este formato. Entonces, si esto también la gente se escucha, se entera, pues estamos generando también una reflexión externa a un espacio donde hay pocas personas. Sí, entonces como que mirar cómo esto también llega a reivindicar también los diálogos en lo presencial me parece importante. Y ya yo creo que eso yo estoy pendiente para, para seguir conversando, para seguir reflexionando y ante todo para agradecer la oportunidad. Creo que es importante en cualquier escenario ser agradecido, Cucho. interesante esa perspectiva, de criticar la virtualidad desde la virtualidad, ¿no? Bacano. Emigrante, ¿cómo te conseguimos ahí en las redes sociales? Yo en Facebook estoy como Emigrante 10 y en Instagram estoy como El Migrante Music. Eh, o si no me buscan en el Facebook de Universal o si no en el de Close, en donde sea ahí nos Pero encuentra. es importante las redes sociales, las estamos criticando, pero son muy importantes, vea. Bueno, mi gente, con esto nos despedimos. Detrás de escena está Jaguar Gótica 23 más 30, K53, Steven Castillo y nos pueden conseguir a nosotros como Universal Podcast. Emigrante, un gustísimo, bacanísimo. Hey, ya nos vemos.